Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy estaremos tocando el tema de Mateo capítulo 5, verso 17 al verso 20. Y es enseñanzas acerca de la ley. Hay muchos conflictos, hay muchas cosas que se dicen acerca de la ley, si debemos de cumplirla, si es de Dios, si ya no es de Dios, si nosotros estamos bien, si hacemos mal, si debemos cumplir la ley o no, y todas esas cosas. Bueno, ¿qué les parece si en esta mañana lo que vamos a hacer es ver qué es lo que dice la palabra de Dios en estos capítulos? Vamos a mirar en el capítulo 5 del libro de Mateo, si usted lo tiene a la mano, puede abrirlo en las diferentes versiones que usted tenga. Nos puede ayudar, a lo mejor, nos puede hacer sus comentarios para que nosotros también aprendamos de usted. Recuérdese que aunque estamos en un pequeño estudio, el estudio, a mí me gusta el diálogo, me gusta interactuar, me gusta que ustedes opinen en relación a lo que estamos hablando, que ustedes puedan dar su opinión, la opinión y en su conocimiento, en lo que usted entiende, en lo que usted comprende. La Biblia es un manual que se nos dejó escrito a todos nosotros para que el que guste puede vivir por él, el que no es libre de hacer lo que quiera. Pero cuando nosotros entregamos nuestro corazón y nuestra vida al Señor Jesús y creemos que la palabra de Dios es una regla para mí vivirla, la palabra de Dios es todo para mí, yo puedo vivir por ella, saber que en ella está la vida, saber que en ella encuentro mi salvación, saber que en ella está la palabra correcta. Y es algo tan impresionante, como nosotros a veces decimos, lo aprendimos de un pastor: esta es mi Biblia, palabra de Dios, autoridad máxima en toda mi vida, la creo, la obedezco y en ella estoy firme. O sea, hay firmeza en nuestro corazón, pero tiene que ser algo que realmente nosotros la podemos por obra. Hay cosas que no son tan importantes en la vida o en tu diario vivir como para ponerle tanto énfasis. Nosotros le ponemos mucho énfasis a las diferentes cosas, al trabajo, al vestirme bien, al andar bien, al hacer cosas para mi persona, comprar una casa, tener un carro. Y esas cosas son pasajeras realmente. Pero algo que no es pasajero, dice su palabra, la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dentro de las escrituras hay algo que es lo súper importante para que tú y yo tomemos en cuenta y podamos vivir por ellas. Por ejemplo, las bendiciones. Nosotros pensamos que el ser bendecidos es tener casa, tener bienes, y sí es cierto, es una clase de bendición, pero no es la bendición por la cual Jesús murió y resucitó. Lo más importante de toda la escritura es mi relación con Dios, es mi intimidad con Dios, es lo que yo puedo obtener para estar con mi Padre Celestial. Dios, desde Génesis vemos que él anhelaba tener comunión con su pueblo. Él venía todo el tiempo, cada día, y se presentaba con Adán y Eva y caminaban en el huerto hasta que se presentó el pecado, hasta que alguien introdujo al hombre al pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. ¿Qué es pecado? Pecado es errarle a la meta de Dios. Es enfocarnos en nosotros mismos. Porque aunque nosotros vivamos para Dios, Dios nunca nos dio para enfocarnos en nosotros mismos. Es más, Dios mismo no se enfocó en sí mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Eso me habla a mí que Dios no se enfocó en él, sino que se enfocó en la humanidad. Aunque el hombre erró a la meta, aunque el hombre desvió su vida, Dios abrió un camino para que tú y yo pudiéramos caminar en él. Y nos dio leyes, estatutos, mandamientos, para que nosotros pudiéramos llegar
al cumplimiento del fin de Dios, que podamos tener esa intimidad, llegar a conocer al Dios Todopoderoso. Me impresiona porque de hecho me voy a ir dentro de la ley, dentro de lo que Dios quiere, pero en Juan capítulo 3, 17. Juan 17, capítulo 3, Juan 17, versículo 3. Dice, porque nosotros hablamos mucho de la vida eterna y de repente, ¿qué es la vida eterna? ¿Cómo se come? ¿Qué se hace? Bueno, dice aquí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. La vida eterna, entonces, es que tú y yo podamos conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer al Espíritu Santo. La vida eterna consiste en conocerle. Conocerle, estamos hablando de tener esa relación con Dios. Es estar en la presencia de Dios, es buscar su presencia, es vivir la eternidad con Él. Separados de Él, dice, nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos. En Él nos da la capacidad de hacer las cosas. Entonces, ¿qué les parece si vamos a la lectura de hoy? Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, en el verso 17, y vamos a ver la enseñanza acerca de la ley en 3 versículos, pero vamos a ver varias cosas que nos llevan al conocimiento y no vamos a hablarlo todo. Esto es solo tocarle por encimita, pero Jesús mismo cumplió la ley. Es más, Él es el cumplimiento de la ley. Y dice aquí, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine a abolir o a quitar. Lo voy a leer también en otra versión para que nosotros podamos entender un poquito más algunas palabritas que de repente dice uno, ¿y esta palabra con qué se come? Pues aquí dice, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no haces caso al más insignificante mandamiento y la ley si no haces caso al más insignificante mandamiento y las enseñas a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Les advierto, a menos que que su justicia supere la ley de los maestros de la ley religiosa y a los de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Fíjense otra vez, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán al reino de los cielos. Superar la ley de los maestros o de los fariseos, dice, nunca vas a entrar al reino de los cielos. O sea, nunca voy a entrar al reino de los cielos a través de las leyes. ¿Para qué me sirven las leyes? Bueno, pues para que yo me sostenga hasta el cumplimiento de toda la promesa del Dios Todopoderoso. Las reglas me sirven, o los mandamientos me sirven para yo mantenerme caminando derechito al lugar, a la meta, al propósito de Dios. O sea, solamente me van a ayudar a mantenerme, como dice en Hebreos, viendo al autor y consumador de nuestra fe, para que lleguemos a Él. No puedo llegar por diferentes caminos.
Las leyes y los mandamientos son el camino que me permite caminar hacia la voluntad y el propósito de Dios. Ahora, dice aquí, no me malinterpreten. Mire, dice la Nueva Biblia de las Américas, dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. O sea, como que nuestro corazón, como él te dijera, como que nuestra vida llega a un momento donde pensamos que ciertas cosas se van a quitar en ciertos tiempos. Por ejemplo, cuando nosotros vivimos en nuestra casa con nuestra familia, con nuestros padres tienen ciertos reglamentos para que nosotros vivamos ahí y podamos cumplir el propósito de los papás o del X de la casa. Si vives aquí en esta casa, tienes que lavar trastes, tienes que barrer, tienes que hacer tareas, tienes que hacer esto. O sea, hay obligaciones para estar en ese hogar. Entonces, nosotros pensamos, pero cuando me case, pero cuando ya esté grande, pero cuando ya tenga 18 años, me voy a liberar de estos reglamentos. Y nos reímos los papás. ¿Por qué? Porque resulta que ellos mismos tienen que forjar reglas, porque si no forjamos las reglas o mandamientos, nuestra vida se hace un desastre. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, voltemos a la calle para ver toda aquella persona que nunca se quiso sujetar a unas reglas ni mandamientos. Son drogadictos, alcohólicos, viven en la calle, son asesinos, maltratan, roban. O sea, es la escoria del mundo. Nadie los quiere, nadie quiere estar cerquitas de gente así. Amamos a nuestros hijos que son drogadictos, amamos aún al esposo que es borracho, amamos a la persona que no trabaja y que no cumple con las obligaciones correspondientes como un ser humano. Los amamos, pero no queremos ser parte de la vida de una persona así, porque no hay reglas, porque no cumple, porque no podemos hacer una vida. Entonces, reglas y mandamientos se necesitan para una vida recta en todos los aspectos y en todos los sentidos. Entonces, es como si el pueblo de Israel pensara y estuviera viviendo, ay, ahora sí, cuando venga nuestro Salvador, nos va a quitar de todos estos reglamentos que tenemos para vivir. Y Jesús les dice, no piensen que yo he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No, 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 no. Yo soy parte y vengo precisamente a cumplir y a terminar la promesa que se dio a través de los profetas y de los mandamientos. Vine a cumplirlos. Yo vine a cumplirlos, no vine a quitarlos. Dice, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. O sea, que los mandamientos y las instrucciones y los profetas o los padres tienen un propósito por el cual se tienen reglamentos y por el cual tenemos reglas. Entonces, no vine a abrogar, no vine a quitar, vine a cumplir lo que dice Dios o cada mandamiento. En Lucas capítulo 17, vamos a ver un poquito ahí en este versículo que nos hablas al respecto. Dice Juan 17, verso 16 al 17 dice, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés, hasta la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Hasta el tiempo de Juan, Moisés y los profetas hablaron para dirigir a Juan el Bautista hasta el punto donde él tenía que nacer. ¿Se acuerdan que habíamos hablado precisamente de que la palabra de Dios se cumplía y todos tenemos una asignación en nuestra vida para llevar a cabo las promesas y los propósitos de Dios? Juan tenía un propósito, Moisés lo habló, lo hablaron de tiempo atrás, los profetas estuvieron hablando
Y Elías y Juan el Bautista vino y dice aquí, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron su guía para el cumplimiento. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios. ¿Ok? El cumplimiento y ahora se predica la buena noticia del reino de Dios. Y todos están ansiosos por entrar. O sea, ¿qué fue lo que los llevó a esperar ese tiempo y entrar a la promesa hablada por los profetas? Precisamente la palabra dicha, las predicaciones, las enseñanzas que se daban por años. Vendrá uno que caminará de esta manera. Vendrá uno que gritará y preparará el lugar para que venga el Mesías. Y ahora dice, se predica el reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Eso no significa, ¿ok? Todo esto que se habló no significa, dice Lucas, que la ley haya perdido su fuerza. O sea, ok, se habló, se dijo, pero no quiere decir ya estuvo, ya no hay ley, ya no. La ley hasta ese punto se cumplió. La profecía y la palabra hasta ese punto se cumplió de esa manera. Pero la ley no ha perdido su fuerza. Todavía hay promesas, todavía hay palabra de parte de Dios a través de Moisés, a través de Abraham, a través de los profetas antiguos que todavía están cumpliéndose. Entonces la ley no se ha perdido su fuerza. Y sigue diciendo, es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. O sea, puede ser que el cielo y la tierra se pierdan, pero la palabra, el mandamiento, la enseñanza, la instrucción de parte de Dios a través de los profetas o la ley no se van a apartar porque son palabras proféticas, palabras que fueron habladas para establecerse en los tiempos futuros, que algunas de ellas ya las estamos viendo. Se habló de Juan el Bautista, que había de venir el que iba a preparar el lugar para que el Mesías llegara. Bueno, se llegó, pero no se acabó la ley. No se acabaron las profecías, continúan. Las profecías continúan. Ahora, vemos en Romanos capítulo 3, verso 30 al 31, dice sí, después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿Solo es Dios de ellos? No. ¿No es también el Dios de los gentiles? La pregunta está. Y muchos de nosotros hablamos de Dios es Dios de todos, claro que sí. Dios es el Dios de los judíos, pero Dios es el Dios del universo. Dios creó al hombre, a la mujer, a imagen y semejanza de Él. Él formó la tierra, el cielo, las aves, los peces, todo es de Dios. Dios es sobre todo el universo. Entonces, Dios es Dios de los judíos. Dios es Dios de toda la tierra. Lo reconozcamos o no, pero Él es el que hizo. Él es el que formó. Él es el que dijo. Entonces, aquí Pablo dice, claro que sí. Hay un solo Dios. Y Él declara justos a judíos y gentiles. O sea, Él declara justos, pero fíjense cómo, únicamente por medio de la fe. O sea, no importa si eres judío, no importa si eres gentil. Dios te puede declarar justo delante de Él únicamente de una forma, por medio de la fe. ¿Y de cuál fe? Bueno, la fe que cumple con la promesa de Dios. Y seguimos leyendo en el verso 31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿ok? Volvemos aquí. Ok. Pero si hacemos énfasis en la fe, eso significa que podemos olvidarnos de la ley. Ya, ahora sí, se cumplió la promesa. Se cumplió, ahora sí, únicamente por la fe. Ahora por la fe soy salvo, por la fe hago esto, por la fe hago aquello. Entonces ya hay que deshacernos de la ley. No. Dice aquí, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos la ley.
Ah, o sea, que la ley sigue estando firme. Nunca va a desaparecer. El cielo y la tierra pasarán. Pero dice aquí, más el más pequeño punto de la ley de Dios, nunca será anulado. ¿Por qué? Porque cada mandamiento, porque cada palabra, cada enseñanza está hecha para cumplir el plan y el propósito de Dios. Y solamente se puede cumplir a través de la fe. ¿Pero la fe en qué? Porque yo puedo tener fe en cualquier cosa. Cualquiera de nosotros, de hecho, agarra ay, yo tengo tanta fe en mi vasito de agua. Sí, pero este vaso de agua no me hace nada. Es que yo creo que si yo le tomo se me quita la sed, pues tiene razón. Tengo confianza que si yo tomo agua, pues quita mi sed. Y esa es una gran verdad. Pero no estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando de la fe que nos libera del pecado, que nos lleva al conocimiento de Dios. La fe por la cual el cielo y la tierra fueron creados. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Y nadie viene al Hijo si el Padre no la trae. Mandatos, estatutos, profecía, palabra, que solo se cumple a través de la palabra de Dios, a través de lo que está escrito, a través de lo profético que se dijo de todo el mundo. Entonces, yo puedo vivir una vida en esta tierra, por supuesto que sí. Yo puedo estar en esta tierra y puedo vivir una vida sin Dios, puedo vivir una vida descarriada, puedo vivir como sea, puedo tener lo que sea, pero eso no quiere decir que voy a llegar a la meta final. Eso no quiere decir que voy a llegar al cielo. Hay dos lugares a donde podemos ir. Al final de nuestros días en esta tierra, solo hay dos lugares para ir. O vamos al reino de Dios o vamos al reino de las tinieblas. Porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, si no pasa la palabra de Dios permanece. Jesús es la palabra de Dios. Dios habló y fue hecho, es el creador. Y vamos a vivir una eternidad en uno de los dos lugares. ¿Qué vino a hacer Jesús? A librarnos de uno, a librarnos del infierno, a librarnos de lo que nos puede destruir. Y luego sigue diciendo al contrario, viene para cumplir el propósito. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que se cumpla el propósito de Dios. Hasta que se cumpla el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, el propósito de Dios es el único propósito que se va a cumplir. En Mateo 3:15 dice, pero Jesús les dijo, así debe de hacerse. Fíjense lo que le dijo a Juan cuando él fue a bautizarse, porque tenían que cumplir el propósito de Dios. Dice, así debe de hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Cuando Jesús fue a bautizarse, él dijo, no. Juan reconocía que Jesús era mayor que él. Y fue a bautizarse. Y cuando fue a bautizarse dijo, no, tú eres más grande que yo debo de lavarte los pies. Yo soy tu sirviente. Bueno, esas son mis palabras, ¿no? Pero Jesús dijo, no, Juan, hay que hacer lo que hay que hacer. Tú debes de bautizarme y yo voy a cumplir la ley. Y tú vas a cumplir, porque esto es lo que Dios exige. Amigo, no es lo que yo quiera hacer. Yo no puedo estar en la presencia de Dios sin hacer la voluntad de Dios, el plan de Dios. Entonces, fíjense lo que dice Hebreos 10. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban su pecado año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y los cabras quiten los pecados. Por eso, cuando Jesús vino al mundo, le dijo Dios, tú
no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. O sea, Jesús tenía que cumplir. Dios no quería cualquier sacrificio. Dios quería que cumpliera. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dijo, aquí estoy, oh Dios, he venido. Fíjense lo que dijo Jesús. Aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito. Y el sacrificio que se había de pagar, aquel cordero que había de ser inmolado, que fue desde Abraham. Yo quiero que vayamos a Gálatas. Vamos a ver Gálatas porque vemos ahí cómo se cumple el propósito de Dios. En Gálatas capítulo 3, y yo quisiera decirte que desde antes del capítulo 3, está buenísimo. No nos queda mucho tiempo, no me quiero alargar, pero ve desde el versículo 10, si no me equivoco. Es que todo acerca de la ley es impresionante. Jesús es el cumplimiento de esa ley. Fíjense lo que dice. Sin embargo, voy a leer un buen de este capítulo porque precisamente nos encierra un poquito acerca de la ley. Dice aquí, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque la Escritura dice, maldito es todo el que no cumple ni obedece uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Vea, qué impresionante. O sea, si tú y yo queremos vivir bajo la ley, viviendo cada estatuto escrito por la ley, a hoy que tenemos un Salvador y un Redentor, ahora que cumplimos el mandamiento a través de Jesús, que es por la fe que ya miramos, si queremos vivir bajo esa ley, nos hacemos malditos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo que no es de fe ya es pecado. Entonces, cuando yo robo, cuando yo chismeo, cuando yo peleo, cuando yo tengo contienda, estoy rompiendo los mandamientos de Dios. Y por el más mínimo mandamiento que rompa, me hago maldito porque no puedo cumplir esa maldición. Entonces dice, sin embargo, los que dependen de la ley, para hacerse justos ante Dios, están bajo la maldición de Dios. Porque la Escritura dice, maldito es todo el que no cumple ni obedece uno de los mandamientos. ¿Cuándo es este? ¿Cuándo es cuando yo quiero vivir bajo la ley? Bien sencillo. Todo aquel que no cree que Jesús es el Salvador, todo aquel que no recibe y acepta a Jesús como su Señor y Salvador, como el único que lo puede liberar del pecado, está viviendo bajo la ley. Porque si tú no aceptas al que vino a cumplir el mandato de Dios, entonces no estás viviendo por fe. La fe es reconocer que Jesús es el Señor, el Dios mi Salvador, que a través de Él, que Él es mi Cordero, para hacerla más corta. Y cuando yo no tomo a Jesús como mi Cordero, mi Salvador, mi Libertador, no quiero nada con Jesús, entonces estoy viviendo bajo la ley. Y por vivir bajo la ley me hago maldito ante Dios, porque Jesús es el cumplimiento de la ley. Entonces, el que no vive por la fe en el Hijo del Dios viviente, solito se ahorca, porque tenemos la entrada. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie se acerca al Padre, dijo él, si no es a través de Jesús. Entonces, quien quiere vivir bajo la ley, maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que Dios dejó escrito. Entonces, en el verso 11 dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que la Escritura dice, es por medio de la fe que el justo
tiene vida por medio de la fe. ¿La fe en qué? La fe en que Jesús murió y resucitó. Fíjense, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante, fíjense lo que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida eterna. Otra vez, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia de la ley que una persona tiene vida. No puedes. Fíjense lo que dice, verso 13. Pero Jesús, pero el Mesías, pero el Mesías, pero el Mesías, Jesús de Nazaret, nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. Jesús pagó mi precio. Y si yo rechazo a Jesús de Nazaret, rechazo la ley y los mandamientos que fueron cumplidos a través de Jesús. Ahora, dice aquí en el verso 14, mediante Jesús el Mesías, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes, el que crea, pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. O sea, no hay salida. La ley existe y la ley va a seguir existiendo. ¿Por qué va a seguir existiendo? Porque a través de la ley se cumplen las promesas dadas a través de Abraham, Moisés y todos los profetas. En el verso 15 dice, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. O sea, Dios no puede cambiar y decir, bueno, a ti te voy a salvar porque eres obediente. No, no. En Jesús está la obediencia. La obediencia está en cumplir la ley. Y Jesús cumplió la ley. Y todo aquel que se mete en Jesús, cumple la ley. Verso 16. Dios ha dado la promesa a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significaran muchos descendientes. Solo su hijo. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Jesús el Mesías. Sin duda se refiere a Jesús. La promesa, la ley está escrita para que se cumpla en Jesús. Iba a venir a redimir al mundo pecador. Y todo aquel que en él cree no se pierde, solo tiene la vida eterna. Ahora, el verso 17 dice, lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés. Porque Dios, fíjense, le dio a Abraham y no se anuló cuando llegó Abraham. Dios no anuló el trato que hizo con Abraham. Siguió. Amado, Dios no anula los tratos que hace contigo. Lo que Dios te habló prosigue hasta el final, hasta que se cumple. Sigue diciendo, porque Dios estaría rompiendo su promesa y Dios no rompe su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia, por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Dios dio una promesa a Abraham. Abraham entregó a su hijo y Dios entregó el suyo para redimir al mundo. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, a ver, la pregunta, ¿para qué se entregó la ley? Porque siempre tenemos unas preguntas así, ¿verdad? Pero aquí no responde. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Amigo, no eres el único que tienes ese tipo de preguntas que a veces son necias, porque podemos solamente creerle a Dios. Pero mira, ¿para qué se entregó la ley? Bueno, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente su pecado. O sea, ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo le muestra su pecado? Haciendo pausas, ¿verdad? Bueno, bien sencillo. No te robes el lápiz. O sea,
no es tuya, no tomes lo ajeno. La ley, cuando tú te la robas, te das cuenta que rompiste la ley y que estás mal. No maltrates a tus padres, pero cuando los maltratas está escrito. O sea, te deja ver dónde te sales. Fue añadida la promesa para mostrar a la gente que es pecadora. Pero la intención, fíjense, pero la intención de la ley era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. La ley de la promesa. Y es cumplida hasta ese entonces. O sea, en Jesús se cumplió la promesa de Abraham. Por medio de los ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. O sea, puso un intercesor. Nos dio el ejemplo de la intercesión. Jesús es mi intercesor. Jesús es mi mediador entre el Padre y yo. Por eso nadie va al Padre si no pasa por el mediador, por Jesús de Nazaret. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es un solo, no usa ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. No usó ningún mediador cuando le hizo la promesa a Abraham. Sin embargo, no rompió su promesa. Verso 21 dice, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? ¿Habrá conflictos? Dios habló, Dios dijo y Dios cumplió su promesa. Verso 24 dice, de ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. O sea, no necesitaríamos al Cordero. Si por obedecer la ley, pues ¿para qué queremos a Jesús? ¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué sacrificarlo? ¿Para qué matarlo? ¿Para qué enviaría Dios a su Hijo? ¿No crees que sería injusto? Pero hizo una promesa y la cumplió. Pero dice aquí la escritura declara que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibamos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesús. Oh, recibámosla. Nadie es salvo por obras. Nadie es salvo por obras. Nadie. La única manera de ser salvos es a través de Jesús. Entonces, la ley y los mandamientos, los estatutos, los profetas, no van a ser abrogados, no van a ser quitados, porque en Jesús se cumple la promesa de Dios. Pero cada ley, cada estatuto, cada mandamiento nos lleva a permanecer firmes en aquel en el que hemos creído. Y hay promesas que todavía están cumpliéndose a través de Jesús, mediante el cuerpo del Mesías. Entonces, todavía no terminamos. Mediante el cuerpo del Mesías, que somos nosotros, cumplimos el plan y el propósito de Dios. Amigos, si tú quieres llegar al cielo, pues no es de otra manera. Es a través de Jesús cumpliendo sus mandamientos y estatutos. Y Jesús, tu fe se cumple solamente si vives por Él y para Él. Si no, lo siento. No es así. Así que, amigo, pues yo te invito que te esfuerces, que seas valiente, que tomes una decisión de vivir una vida para Dios y por Dios y a través de Dios. Si tú crees que por lo que tú haces, que por lo que tú vives, que por lo que tú decides vas a tener las promesas de Dios o vas a vivir bien, nunca vas a llegar al cielo, nunca vas a estar en la presencia de Dios por tus obras. Nunca. Amigo, por nosotros mismos, por muy bueno que seas. La bondad del hombre está puesta por Dios, pero simple y sencillamente esa bondad está puesta en ti para el propósito de Dios. Pero eso no quiere decir que vas a llegar al propósito de Dios si no es solo a través de su palabra. Entonces, amigo, si tú no tienes fe en Jesús,
Si tú no tienes a Jesús como tu Señor y Salvador, lo siento mucho. Pero hoy es el día de salvación. Hoy en Él la podemos hacer. Sin Él, lo siento, no podemos. Dios te bendiga, te guarde y espero que tú tomes la mejor decisión de tomar al Cordero que fue inmolado por causa de nosotros. En Él se cumplió nuestra libertad. En Él tenemos sanidad. En Él lo tenemos todo. En Jesús todo se llena en todo. Dios te bendiga, te guarde y nos vemos la próxima. Bendiciones. Sigue en sintonía, síguenos. En el nombre de Jesús. Bendiciones.